antes de dar inicio al panel de cierre de nuestro simposio, les quería hacer un anuncio en nombre de FEPAL, que es la Federación Psicoanalítica de América Latina. El año que viene se va a realizar el 30 Congreso bajo el título de Realidades y Ficciones. Va a ser del 3 al 6 de septiembre en el Hotel Sheraton. Además va a haber actividades previas durante toda la semana, a partir del lunes primero, que incluyen las actividades de COWAP, de Comité de Mujeres y Psicoanálisis, una jornada de arte, otra jornada de cine, una jornada de psiquiatría y psicoanálisis, y por último una jornada de educación y psicoanálisis. Y de SAP, bueno, somos un grupo numeroso, está María Cantelli coordinando a todo el equipo aquí de SAP, está Luisa Crich conmigo en la subcomisión de prensa, está Graciela Cervato en la comisión de educación, Silvana González en la de psiquiatría, Susi Méndez en la de cine. Bueno, creo que no me olvido de nadie. Así que están todos invitados a enviar propuestas. El plazo se extendió hasta el 31 de enero, o sea que pueden pensar y escribir. Y nada, están todos invitados. Muchas gracias. La palabra. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo a este panel final del simposio, que va a estar protagonizado por el doctor Vicente Gali y el doctor Bención Vinograd. La presentación que voy a hacer de ellos es muy somera, dado que, bueno, todos acá los conocemos mucho y desde hace mucho tiempo, pero como ustedes sabrán, son miembros fundadores de nuestra sociedad, han ocupado y siguen ocupando diversos cargos y trabajando permanentemente por el desarrollo del psicoanálisis en nuestra asociación y por supuesto también más allá de nuestra sociedad. Le voy a dar la palabra en primer lugar al doctor Gali y luego al doctor Vinograd. Después vamos a conversar. Tenemos hasta la 1:30 y luego, como ustedes saben, tenemos nuestro conocido almuerzo de camaradería. Muy bien, Vicente. Protagonizado por Vicente Gali y Bruno Vinograd. Voy a ser protagonista. Pienso que nos falta saber mucho sobre todo lo que acaece en la interacción psicoanalítica, lo que no excluye que aún lo que no conocemos esté pasando en su espesor. Ha pasado, pasa y seguirá pasando en muchos campos de conocimiento. Habrá mucho para seguir investigando, aunque no todas las líneas de investigación me parecen igualmente válidas. Por ejemplo, tomando lo que traía Rubén ayer en una cita al principio del trabajo, cuando lo cita a nuestro amigo Ricardo Bernardi, cuando Ricardo Bernardi dice: tal vez uno de los cambios más sutiles pero penetrantes que está teniendo lugar en el psicoanálisis actual es que la teoría está abandonando su preocupación por lo que el psicoanálisis debe ser para investigar y describir cómo realmente es. Para mí tiene dos peligros esta cita. Y le decía a Rubén que se contraría a sí mismo en el trabajo con el que ganó el premio en Praga, porque esto no coincide con lo que él llama pluralismo riguroso y mucho menos con la iconoclastia respetuosa de la que
hacía una posición valorativa importante. ¿Por qué? Es muy parecido decir esto a pensar que lo interpretable ya está presente antes de la interpretación. Que lo interpretable falta solamente sacarle la tapa y aparece lo que está latente. La interpretación es producida, se va produciendo en el trabajo analítico. Las teorías tienen que ver con eso. El psicoanálisis verdadero, que diría Bernardi, investigar y describir cómo realmente es, independientemente de las teorías, estaría hablando de un psicoanálisis esencial, de un psicoanálisis natural, como si fuera con natural, con armonización cultural, como si en la cultura hubiese algo natural. La cultura, por ser cultura, justamente es la transformación de lo cultural, de lo natural. Esto es riesgoso porque tiene una versión muy empirista, positivista, antigua. Y las ciencias de lo humano en este momento dificultosamente se manejan con esa perspectiva, aún las ciencias duras. El otro asunto que yo vengo observando y que también aparece con los colegas vincularistas es que este tipo de afirmaciones en general parten de personas que en algún momento estuvieron en sus vidas muy colgados de las teorías y muy armados por las teorías. Hacen su propia rebelión con las teorías y aparecen como tirando todas las teorías como inútiles o generando nuevas teorías, como dicen los que hacen tratamientos vinculares, que toda la teorización previa no sirve, que tiene que armar otra teorización. En este simposio hemos repasado y estamos ahora terminando de revisar un aspecto fundamental de nuestra tarea clínica y nuestras concepciones conceptuales. Yo voy a aproximarme al tema trabajando desde los títulos del simposio. El título del simposio es El analista y sus intervenciones, donde el analista es el sujeto gramatical y sus intervenciones es el predicado en el que se denominan acciones del sujeto gramatical. Mientras que los títulos de los talleres simultáneos son las intervenciones, sujeto gramatical, y 3 tipos de intervenciones, y sus variantes, y las estructuras psicopatológicas, y los esquemas referenciales. Se abre la posibilidad de juegos sobre este cambio de sujetos gramaticales, que incluye jugar con las perspectivas epistemológicas diferenciadas de los conocimientos conjeturales sobre el humano, con el observador implicado e influyendo sobre el campo de observación y de realización, o una perspectiva más positivista clásico, donde el observador mira y opera sobre el objeto sin ser el sujeto de su hacer. También se pueden hacer algunos juegos con el yo en Pierre Aulagné. El yo en Pierre Aulagné es el ye del enunciante que enuncia. Es el yo del que habla, del hablante. Por lo tanto, lo que cambia en relación con esto sería que la primera titulación se podría llamar el yo del analista y sus intervenciones, o el yo del analista en sus intervenciones, y a las intervenciones con autonomía, y después, con el segundo título, a las intervenciones con autonomía del sujeto que las realiza. En el panel de apertura esto no apareció como problema, y en el taller en el que yo estuve ahora sobre material clínico tampoco. En la práctica se ha estado hablando permanentemente desde el título. No obstante, mantengo a destacar esto porque creo que puede ser una posibilidad de comprensión de algunos deslizamientos que se nos dan resistencialmente en la importancia y participación que nos adjudicamos a nosotros mismos en lo que pasa en los tratamientos que llevamos a cabo, tanto en lo que genera dificultades
como los que son indicios de procesos que funcionan. Volviendo a los juegos con las denominaciones, si tomo los títulos y uno las dos frases, podría quedar en alguna versión así: el analista y sus intervenciones. Subtítulo: algunas categorizaciones posibles para referenciarlas. Yo voy a tratar de hacer algunos juegos entre las dos organizaciones significativas, cuando pueda, ligando con algo de los paneles de ayer y con algo del taller en el que estuve hoy participando. Primero, voy a hacer dos contextualizaciones. Esto se podría llamar breve historia de las interpretaciones en el psicoanálisis, que es transformado parcialmente de mi intervención en el tercer simposio de SAP en el año 98, que era sobre la interpretación. Al principio, como dicen los cuentos, en la época de los estudios sobre la histeria, las interpretaciones estaban destinadas a hacer resurgir los recuerdos patológicos, inconscientes, latentes, lo que se puede llamar actitud arqueológica, buscando la realidad histórica del paciente. En ese contexto es que Freud descubrió el conflicto, el inconsciente, la sexualidad infantil, las fijaciones y los fantasmas, con lo que apareció la realidad psíquica y no solamente la realidad histórica. Sobre eso se interpretaba buscando la reconstrucción de los recuerdos patológicos inconscientes, fueran por represión de recuerdos de la realidad, sean por represión de las fantasías entrelazadas a ellos o no. El psicoanálisis comenzó así. Después, con la segunda tópica, se orientó hacia el estudio del yo y de los mecanismos de defensa. En la práctica se estudiaban las transferencias, las resistencias, las identificaciones. Se aplicaba al objeto de estudio, el paciente, las reglas establecidas temprana y empíricamente por el método psicoanalítico. Era como se trabajaba simultáneamente con el seguimiento de las búsquedas arqueológicas. Cada uno de estos avances va dejando en sus posiciones dotaciones de soldados en la fortaleza, como lo que contaba Freud del avance de las etapas libidinales. En la época siguiente se puso más el acento en lo que pasaba en el analista objeto de transferencia, implicado en ella, tocado por lo intersubjetivo y participando de las relaciones de objeto. El proceso pasó a ser algo construido por ambos participantes e implicándolos a los dos, lo que también se fue incluyendo en las interpretaciones. Un paso más se dio con el interés por el modo de funcionamiento mental de analista y paciente durante la sesión y del analista fuera de la sesión repensando el proceso. Es la época en la que en la zona del Río de la Plata aparece el interés por el campo psicoanalítico como tal y por su funcionamiento, subrayándose que en ese campo acontecen fenómenos originales y no solamente repetitivos de las características de cada uno de los actores del campo, no solo reiteraciones, sino fenómenos inéditos, perfilándose el campo como objeto de estudio por productor de fenómenos. Entre ellos, los denominados baluartes por los Baranger, que es una problemática del campo donde se harían resistencias y repeticiones del analizando, con puntos conflictivos, resistenciales y o disociados del analista, cuya resolución depende de que éste pueda transformarse, elaborando primero desde afuera de la sesión y luego en el campo las cuestiones personales implicadas en ellos, los baluartes. Las interpretaciones comenzaron a ser inclusivas de estas miradas y el campo comenzó a ser el punto de partida de elaboraciones clínicas y teóricas. En los últimos tiempos, el desarrollo de las perspectivas vinculares entre nosotros puede incluirse en esta perspectiva, ya que no solo trabajan en los modos de vínculos en la interacción terapéutica, sino en las interrelaciones familiares y de pareja, sean en las terapias vinculares o sean en la reconstrucción de los espesores complejos de los vínculos en los que se desarrolló y desarrolla la vida de los analizandos. También en las entrevistas vinculares que se llevan a cabo con analizandos que hacen predominantemente tratamiento individual.
quizá también pueda vincularse con algo de lo que hacen los relacionalistas, implícito, o lo relacional implícito en los vínculos. Hoy, en el psicoanálisis actual, tenemos la suma algebraica y proteiforme de todas esas etapas, con los matices propios y los sesgos que cada línea teórica y los autores clínicos teóricos creativos fueron aportando, más las variadas metabolizaciones que de eso hacemos cada uno de los psicoanalistas en particular y en sus grupos de referencia. Lo que hace que el conjunto no sea un todo homogéneo ni armónico, cuya exigencia de todo homogéneo y armónico podría llegar a ser una utopía peligrosamente arrasadora de las diferencias y particularidades de los campos de trabajo analítico. Sería otra versión del Gran Hermano de Orwell. Hasta acá, transformado lo que había dicho, transformado y agregado lo que había dicho en aquel simposio. Ahora el subtítulo es sobre encuentros e intercambios, de este segundo contexto. El encuentro analítico es semejante a otros encuentros humanos hominizadores, con bastantes particularidades que lo hacen específico, aunque básicamente, para que sea un intercambio humano, debe participar de las características, ventajas y peligros de los encuentros humanos. Si tomamos en cuenta cómo se hominiza el cachorro humano, nos hominizamos y tomamos del ambiente lo que nos hace humanos. Y esto es una interacción que el cachorro necesita para sobrevivir. No es una elección. Eso es lo que Pierre Boulanger llama violencia primaria. El cachorro es hominizado con las características culturales y con las fantasías inconscientes y con las maneras vinculares de lo que lo crían. Y desde allí comienza a construir su psiquismo y constituirse como ser deseante que vive, crece y se va desarrollando y va haciendo toda su vida. Eso surge de los encuentros de ese cachorrito humano con el contexto en el cual nace y de los distintos encuentros que se van dando en todos los momentos de su vida. Encuentros hominizadores, estoy diciendo. Los encuentros hominizadores pueden ser buenos, tróficos, o pueden ser malos, excesivos, pueden ser inarmónicos, pueden ser incompletos. En las asimetrías del adulto con experiencia y el infant, que necesita todo, hay intercambios. No es que el infant reciba solamente y no dé. Se convierte, si esto es así, si el adulto siente, percibe, fantasea o cree que solamente da, se convierte la relación en algo intrusiva e invasora en el futuro self, porque el futuro de ese cachorro no está imaginarizado, no está deseado por los adultos con experiencia que lo están tomando como una parte de sí mismo en la cual imponen sus propias características de existencia. El que pide ayuda sin entender de qué se trata padece de conflictos que amenazan a su yo. O ya tiene muy cercado su yo, o ya está bastante maltrecho. Nosotros, que solo lo podemos ayudar a hacer un itinerario que le posibilite modificar los términos de sus conflictos, buscamos que se puedan construir y reconstruir encuentros para poder vivir en su cuerpo, en su corazón, en su espíritu, relaciones de amor, de odio, de ira, de confianza, de horrible, de armonioso, acompañado por nosotros en la urdirme de transferencias y contratransferencias, buscando las singularidades de su propia historia libidinal, de sus relaciones con su existencia deseante, con el pasado, con el futuro, con el presente, con la realidad. El analista dispone de conocimientos para acompañarlo en ese recorrido y hacerse lo posible. Tiene teorías explícitas e implícitas. Tiene experiencias con sus recorridos en sus propios análisis y en sus afteranálisis y en otros tratamientos que ha conducido.
Tiene una visión universal sobre la importancia de la historia infantil, de las recomposiciones adolescentes y sobre el desarrollo de la vida mental con sus vicisitudes. Pero en cada situación no puede saber cómo se puede entender, ni si es suficiente lo que sabe para ayudar a la persona particular que está tratando. La transformación de las teorías en un hablar e intervenir de manera singular y viviente exige que nuestras intervenciones, que incluyen el proceso interpretativo que se va construyendo, que nuestras palabras estén dotadas del potencial afectivo de la comunicación plena. Para ello hacen falta intercambios de conocimientos a los que se les logre hacer vivenciables entre los dos en situación. Porque los conocimientos del analista sirven para ayudar a descubrir lo que el paciente sabe de sus sufrimientos y sus potencialidades, sin tener acceso a ese saber por represiones, escisiones y cualquier otra organización de defensas. Y lo que tiene inscrito en su psiquismo más arcaico, lejos de toda narración posible, solo alcanzable por la recuperación emocional que se puede hacer de sus trazas en la envoltura confiable de un holding mantenido activa y permanentemente, desde donde se pueda construir verosímiles efectivos que puedan producir transformaciones en el campo. Para lograr esto no bastan los conocimientos generales que ya tiene el analista. Si el analista oye al paciente como alguien que le confirma lo ya sabido, o a quien solo oye como ecos de lo ya vivido por él, o a quien lo reconstruye desde una teorización utilizada como manual del usuario para que funcione el aparato, no hay intercambio. Hay una relación muy parecida a la de las madres de los psicóticos, que dan su función materna como un absoluto que por sí mismo se comprende sin que tenga en cuenta al cachorro. Sin ese intercambio e interdependencia de conocimientos, emociones e historias, lo que puede haber es un hacer como si transcurriera un análisis, pero sin encuentro ni posibilidades válidas de transformaciones procesadas y comprensibles analíticamente, aunque se den algunos efectos ansiolíticos y de mejoras sintomáticas. Acá termino las dos contextualizaciones. Ahora voy a los juegos con los títulos. Uniendo y transformando la integración del título del simposio con el de cada uno de los talleres, me dio algo así para cada taller. Del nombre del taller, las intervenciones y sus variantes obtuve el analista y las variaciones posibles de sus intervenciones en cada época y en cada momento del campo. Con su paleta de colores y recursos instrumentales ya conocidos, más lo que tenga como potencialidad para la creación de recursos inéditos para el otro y para sí mismo, el psicoanalista va desarrollando tareas que tienen que ver con los objetivos de tratamiento, modulando ansiedades e identificaciones, facilitando diálogos que buscan entender e interpretando, construyendo verosímiles, percibiendo y conteniendo desmesuras, buscando sentidos, historiando, laborando para levantar represiones y menguar clivajes, buscando mostrar y entender repeticiones para que se abran otras posibilidades, ampliando los espacios de responsabilidad y la capacidad de incertidumbre fértiles en relación con lo conflictivo. En compromiso militante y simultáneo con la vitalidad del proyecto identificatorio y la ética de la abstinencia en cuanto es el proyecto del otro y no el de lo que el terapeuta crea que ese otro debería ser o hacer. Para esas tareas el analista puede ir jugando en los diálogos y jugándose en lo que lo facilita, tomando en cuenta que también pueden tomarse como intervenciones las que no son manifiestas, pero están. Desde los silencios y sus modos, que pueden ser desde activamente deprivadores hasta sutilmente estimuladores de la autonomía en la expresión, hasta las entonaciones de voz o de afonías con las que se producen las comunicaciones habladas, o a lo que hay que agregar las intervenciones mímicas y gestuales cuando el campo se desarrolla fuera del diván. Hay diálogos que a posteriori se los reconoce como pasos previos
en el sentido de los juegos previos sexuales, para ulteriores integraciones en otros niveles de complejidad y copulación. Hay intervenciones de acompañamiento, de contención, de estimulación del diálogo y búsqueda de asociaciones, de reflexiones, de confrontaciones. Las hay de apoyo, de sostén, también sugestivas, atractivas, esclarecedoras, confrontativas, y la lista sigue. En el campo se van integrando todas ellas, dando soporte y articulándose con la producción de las tareas interpretativas y de construcción, que son las propiamente específicas del método, las que van modulando movimientos y transformaciones en el campo psicoanalítico y en cada uno de sus integrantes. Que interpretaciones y construcciones sean específicas del método no significa decir que son los únicos instrumentos que hacen a lo terapéutico, pero sí son las que permiten darle voces y figuración hablada a lo que acaece en el espesor de la relación de trabajo, el campo, y a casi todo lo que atañe a la vida del paciente y al analista en sesión. Del nombre del otro taller, las intervenciones y las estructuras psicopatológicas, obtuve, integrando los dos. El analista y sus intervenciones según las estructuras psicopatológicas propias del analizando y del campo. Entre paréntesis, agrego algo que no está en el título, por eso va entre paréntesis, que es permeabilidades. Reconocerán a Rafael en eso. Dejando constancia que pienso que la denominación estructuras psicopatológicas merece una discusión específica, aunque por hoy la voy a tomar tal como está usada en este título y en mayoría de los escritos psicoanalíticos. A lo que alude la palabra psicopatología es a características de organización y de funcionamiento perturbados del yo, del que se puede concientizar y del yo inconsciente. Entendiendo que todo lo que tiene que ver con las inscripciones previas, preverbales, memorias performativas o como se las quiere llamar, existen y son efectivas. Y aunque el yo no puede dar cuenta propia de lo que de ella depende, de cualquier manera toma una existencia sintomática, bacterial o estructural por el compromiso del yo y sus defensas, sus distorsiones, sus atropellamientos, su motricidad y sus corazas, tanto como con las interpretaciones que el propio yo construye sobre lo que padece como efectos sintomáticos y o caracteriales o lo que sea. Estoy diciendo, subrayo, que la sede de los llamados psicopatológicos es el yo. No se pueden considerar patológicas a la fantasía, sean las las fantasías, sean las las inconscientes, las oníricas, las diurnas o cualquier otra. Lo patológico atañe a lo que el yo hace con ellas y o a lo que se deja hacer el yo por ellas, situaciones objetales mediante. Las dos afirmaciones anteriores son válidas para los dos integrantes del campo. El analista se ha ido preparando y continúa permanentemente, o debería hacerlo, para esa tarea y trabajo particular que yo llamo el trabajo del clínico, que no excluye para realizarse la existencia de aspectos psicopatológicos en su propia estructura, en la del analista. En el paciente se lo espera como obvio, en el analista cuesta más incluirlo como parte también integrante del campo. Es allí donde también juega la propuesta de Rafael Paz, en el sentido que uno de los objetivos del tratamiento psicoanalítico es lograr permeabilidades en el funcionamiento mental, con lo que estoy muy de acuerdo, agregando también que en la medida en que el analista trabaja consigo mismo como instrumento, tiene que incluir sus psicopatologías en la consideración del campo y en la fajina de su trajín en el continuo de la tarea. Ayudar al otro a historizar lo que ha quedado fuera de su acceso no se puede hacer sin que el analista se le active núcleos conflictivos propios, lo que la mayor parte de las veces pasa desapercibido como tal, pero hace las transformaciones en sí mismo que los procesos que conduce le ayudan a hacer.
El tema importante y grave es cuando estos aspectos ciegan perspectivas de percepción o llevan a identificaciones fijadas en la relación con su paciente. Los baluartes más consistentes tienen que ver con estos encuentros de psicopatologías. Algo sobre psicopatologías e historias. Para Freud, las distintas corrientes de la vida psíquica albergan complejamente muchos ingredientes. Solo destaco que ya desde él se encuentran referencias claras a la coexistencia de corrientes neuróticas en personas psicóticas, a cuestiones derivadas de las decisiones fundantes del yo y a sus desmentidas en todas las personas, y a los derivados omnipotentes del narcisismo infantil y de los narcisismos heridos, y retorno como alucinación de lo que no fue advenido por el yo. En los autores pioneros que estaban con Freud, se hayan peleado o él se haya peleado con ellos o no, en los autores ingleses, en los autores franceses y en los del Río de la Plata, la coexistencia de neurotismo con psicotismo en distintos grados de predominancia se describe en múltiples formas, que no obstante sus diferencias, muy notables entre muchos de ellos, mentan una perspectiva común. Y sobre los tiempos primeros y algunas angustias desmesuradas, si no hay quien las metabolice, y más aún si el adulto con experiencia utiliza al niño como lugar de proyección de sus propias angustias arcaicas y sus identificaciones persecutorias. También hay muchas y ricas versiones conceptuales de aquellos que se animaron a ir más allá de la frontera psicoanalítica de sus tiempos históricos. No voy a desarrollar más sobre este punto, solo lo menciono, porque siempre estas cuestiones están en el campo, trabajables en elaboración o en el fondo de la olla, pero están, para los dos. Es el analista el que tiene que ir a buscarlas, para los dos. Y del último nombre del taller obtuve esta denominación más sencillita. El analista y sus intervenciones según sus esquemas referenciales. Aquí se pueden conjeturar varias posibilidades. Están los esquemas referenciales que haya metabolizado y hecho sustancia propia desde varias fuentes que no son excluyentes. Una, por comprensiones teóricas, reelaboraciones de esas comprensiones y por el seguimiento que haya hecho de las correlaciones y orígenes en la clínica de esos esquemas referenciales. Fíjense bien que no digo solamente las teorías, sino comprensiones teóricas, reelaboraciones de esas comprensiones y el seguimiento que haya hecho de las correlaciones y orígenes en la clínica de esos esquemas referenciales. Dos, por identificaciones con sus analistas, supervisores y profesores. Tres, por las particularidades de los pacientes que ha tomado y conocido según los ámbitos institucionales y privados en los que se ha movido, según grupos de referencia. Cuatro, por las posibilidades que tiene el abrevar en fuentes no psicoanalíticas sobre el conocimiento del humano, desde la literatura, las artes, otras ramas del conocimiento, las épocas culturales que le hayan tocado vivir al analista, con las posibilidades que haya tenido de observarlas con pensamiento crítico y no solo dado como algo natural. Y la lista puede seguir. Esos son los que haya metabolizado y hecho sustancia propia. También están los esquemas referenciales que conoce y comienza a manejar, pero no los tenga aún metabolizados, por corresponder a lecturas nuevas o por pertenecer al grupo psicoanalítico en que se mueve, pero no los conocen sus fundamentos, como los que manejan las liturgias de las ceremonias religiosas, pero no conocen la historia y los motivos y lo que simbolizan las liturgias. Y por último, cualitativamente central, por los ingredientes que hacen a sus teorías privadas en las que intervienen sus series complementarias personales. Voy a poner un ejemplo que puede condensar el juego reunido de todas estas posibilidades. Volviendo con los tiempos originarios, se dan diferencias muy grandes en los campos psicoanalíticos según sean las maneras de vivir y conceptualizar por el analista lo que puede convertirse en material
de lo que deriva y puja por entrar en el campo, de lo que retorna desde afuera de lo reprimido. Está muy fresco y muy claro en la viñeta de Judith. ¿Dónde está Judith? Está muy fresca la viñeta que iniciaba la presentación de que hizo de Judith. Se trata de eso, de una manera activa e intuitiva, lo que no significa mágica, de ir a buscar un aspecto importantísimo de lo carecido por su paciente en sus tiempos primeros. No a la manera de la interpretación canónica, sino en el albergue dado por un diálogo maternante. Por supuesto, esto da para muchos desarrollos. Yo voy a describir, y con esto voy terminando mi exposición, lo que creo una diferenciación importante que depende de las maneras en que el analista entiende y diferencia actos de actuaciones. Ya desde Freud se habla de que se actúa lo que no se puede recordar por represiones, que luego se extendió a los acting en el proceso, derivados de una falla del paciente en el cumplimiento de la regla fundamental y o del encuadre. Y lo que no se puede recordar porque son inscripciones que son muy previas a la aparición de las represiones y las palabras, o porque aún siendo posterior está escindido, disociado, excluido y renegado, están en actos, en lo que se hace visible y relatable de la vida del paciente, en sus modos de comunicación, en sus conductas, en algunas inconductas, en sus repeticiones. Eso es material si se lo incluye como maneras de representación de puestas en escena de cuestiones no abordables por la narración. Y la diferencia es muy importante. Tomar un pedido de revelación del negativo torpe de un pedido de ayuda, tomar un pedido de revelación del negativo torpe como un pedido de ayuda, negativo y revelación en el sentido del antiguo método fotográfico ese que teníamos antes, que uno sacaba fotos en un rollo que había que revelar, muchas veces corre el peligro de ser tomado como actuaciones en el sentido descalificante de lo psicopático, que también existen, por supuesto. Lo peligroso e iatrogénico es confundir actos en busca de figuración, que son actos tróficos, confundirlo con excrescencias tanáticas que intentan destruir lo que puede ser el conocimiento. Un solo comentario antes de terminar. Ayer se habló en relación a lo que se discutía sobre la dificultad de enseñanza para los analistas nobles de estas perspectivas en donde la intuición y la creatividad del analista con experiencia se puede soltar con mayor facilidad. Yo creo que esta dificultad tiene que ver más con nuestra manera de enseñar, donde suponemos que los otros tienen que pasar por todas nuestras etapas, que por lo que es la posibilidad de ayudarles a que jueguen con sus propias cualidades y desde allí ir armando lo que pueda ser un diálogo no canónico y formalizado, sino un diálogo más espontáneo y más humano. Los que tienen experiencia con analistas o residentes jóvenes que toman contacto simultáneamente con los conocimientos analíticos y con el conocimiento del sufrimiento humano grave en la psicosis, hemos visto que es más fácil para la gente que no tiene una hipertrofia del yo psicoanalítico caracteropatizado y la identidad psicoanalítica como un mojón inamovible, meterse con las ansiedades psicóticas que lo despersonalizan a uno y que lo ponen en contacto con sus conciertos más arcaicos, y desde allí hablar se hace una necesidad no tanto para el paciente sino para salir de la propia confusión. La gente joven y plástica tiene más posibilidad de acceso a eso que la gente más veterana y más estructurada en sus posibles rasgos de caracteropatización psicoanalítica e identidad supuestamente ya lograda. Bueno, esta es la penúltima intervención en este simposio que ya está terminando, y como pasa generalmente, termina el simposio y al mismo tiempo estamos abriendo muchos caminos para seguir recorriendo nuestros campos. Nosotros también somos ruralistas, tenemos campos propios.
Yo también voy a parafrasearla a Vicente y cambiar un poco el título mínimamente. Le voy a poner algunas reflexiones sobre la problemática de las intervenciones, donde subrayo algunas, porque el tema es bastante inconmensurable si uno quiere implicar ciertas ambiciones de totalización. La otra cuestión que completa un poco mi presentación de ayer tiene que ver con los agradecimientos que a mí me parecen son importantes, en este caso a mis compañeros de la comisión científica que me alentaron a que esté sentado hoy acá, con ciertos tres por supuesto, y a mis compañeras del grupo de los martes con quienes hemos trabajado tanto sobre estos temas y que algunas comparten conmigo lo científico. El modo en que pienso encarar este tema es apoyarme en dos o tres, podría llamar núcleos temáticos. Uno es el de alguna de las charlas introductorias de ayer, mini segmentadas. El otro tiene que ver con algo de lo que escuché en el grupo de discusión, y el otro tiene que ver con una cierta selección de líneas y autores de absoluta límite personal. Tomando un poco contexto, por más que lo señalo muchas veces y algo dije ayer, me parece que es bastante compartido el contexto que nos llevó a reflexionar sobre esta temática, que es la revalorización o la valoración, no sé si hay del método, la experiencia clínica, el proceso terapéutico, lo llamemos como queramos llamar, en el psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Cuando digo revaloración, me parece que es algo que ya señalamos en el simposio de la vez pasada, que hay autores muy distintos, de distintas pertenencias geográfico-culturales. Ejemplifiquemos con André Green en Francia, con los latinoamericanos como Juan Pablo Jiménez, con anglosajones como pueden ser Bob Michaels y Weston Gabbard, es decir, que tienen posiciones realmente distintas. Martin Berman, que yo lo comenté en una charla que di sobre el método, uno de los veteranos, es agradable tener veteranos que son más veteranos que uno, Martin Berman, contemporáneo a muchos de los discípulos de Freud, que señalan que este encuentro entre dos sujetos y la producción que desarrollan y el intercambio que desarrollan es uno de los núcleos más importantes hasta de los descubrimientos de Freud. Ya sé que esto es polémico, pero me parece que es uno de los supuestos que nos llevaron a reflexionar sobre tantos matices del método, los generales del método, y en este caso de uno de los integrantes básicos del método, que es el analista, cuya producción, llamada intervención e interpretación, en la cual entran en juego múltiples facetas de su ser, de sus teorías, etc., es uno de los motores del progreso de esta disciplina. No es poco eso. Bueno, ese es el contexto. Hablando un poco de las distintas maneras en que se puede encarar esto, hay algo que dijo Judith ayer, que lo voy a usar un poco de punto de partida, cuando señalaba en su descripción del caso Julieta, masitas, arroces y emergentes y respuestas, señalaba, volviendo a nuestra viñeta, hasta se parece muy poco al así llamado modelo clásico de sesión, donde se alternan discurso del paciente e intervención del analista, buscando llegar a una interpretación a través de preguntas, señalamiento, ordenamiento descriptivos, construcciones que suelen llevar a una intervención interpretativa, sugiriendo más o menos manifiestamente algún nivel de causalidad o finalidad deducida de lo dicho del paciente. Bueno, me parece que yo lo voy a reformular lo de Judith, porque lo del modelo clásico, por supuesto, genera interrogantes. Si uno examina las notas sobre el hombre de las ratas de Freud, se pregunta, ¿es un analista clásico? Bueno, no parece muy clásico, parece más bien, no digo barroco, pero ni romántico, pero contemporáneo, porque dialoga, cuenta cosas de él,
todas las cosas que en una superficción no sé si serían muy aceptadas en nuestro mundo contemporáneo, pero la cuestión que le fue bastante bien a Freud con el hombre y las ratas, si aceptamos que los cambios sintomáticos tienen un importancia. Lo que quiero decir es que a pesar de eso, me imagino que Judith se refiere a cierta lectura panorámico global donde se podría hablar de que se pasó de un modelo más traductivo, creo que Vicente hablaba de varios de los matices de Freud, a un modelo más conversacional con todas las variantes que esto implica. O sea, un modelo más puntual a un modelo mucho más extenso, conversacional, con múltiples alternativas en este diálogo terapéutico. Ahora, creo que uno podría reflexionar, son todos solo títulos, podemos desarrollar, que eso que yo llamo extensión en el campo de las intervenciones, tiene algo que ver con las extensiones que esta disciplina de algún modo ha mostrado a través de los tiempos en estos 100 años. Es decir, que se han extendido las problemáticas clínicas de las cuales los psicoanalistas nos ocupamos. Se han extendido, cuando digo se han extendido, en los trabajos, en los consultorios y demás, lo que era la neurosis en la primera mitad del siglo XX se ha ido diversificando. Es decir que yo no digo que sea una consecuencia directa, pero tiene bastante que ver la extensión en las intervenciones con la extensión clínico-psicopatológica. La otra extensión, que también tiene que ver con los grupos de discusión que hemos armado, tiene que ver con los léxicos, escuelas o esquemas referenciales que también han influido los privilegios de lo que se consideraba operativo como intervención, privilegio que por supuesto los analistas han tomado de múltiples maneras según estuviesen o no identificados con tal autor, tal esquema. Y entonces, también creo que cuando uno habla de extensión no puede dejar de hablar, como lo digo tantas veces, de los cambios culturales en nuestra época, desde la sexualidad, la familia y demás, que obviamente nos afectan a ambos integrantes de la dupla terapéutica y que tienen algo que ver con nuestra manera de plantear, intervenir, plantear problemas. Bien, una de las secuencias que me interesa tomar, lo dije antes, lo comentamos algo en nuestros intercambios de ayer, es la de algunos autores y algunas escuelas que han marcado, creo yo, los aportes globales a la disciplina, más allá de que cada uno los ha tomado según su perspectiva personal y según su selección personal. No voy a hacer nada demasiado prolijo, pero me parece que hay algunos nombres y algunos trabajos que de algún modo han contribuido a esta cuestión. Y yo voy a hacer después una pregunta, que para mí es uno de los ejes de mi intervención, si esas contribuciones son compatibles, contradictorias, aisladas, ¿qué pasa? Y cuando digo compatibles, contradictorias y aisladas, obviamente los ubico en lo que yo decía ayer, en el ECRO. Me encanta el modelo pisoniano del ECRO porque creo que es bastante completo acerca de cuál es el aparato conceptual de cada ser humano psicoanalista y que de algún modo determina o influye en muchas de sus intervenciones. Cuando hablo de esa imprecisa y conjetural línea que, insisto, es de tipo muy personal, como la de Freud, la mencionó Vicente, la puedo saltear, y voy a decir que entre los contemporáneos de Freud ya hay un par de modelos que creo que a muchos los han influenciado. Algunos los desconocieron durante mucho tiempo y gracias a un impulso del último tiempo en el cual intervino mucho nuestro querido y lamentablemente perdido el compañero Pedro Boyan, pero creo que Ferenczi, el aporte de Ferenczi, que no creo que se lo considerara demasiado clásico en la modelización que hacía de Judith, ha aportado mucho a lo que son las intervenciones analistas, entre otras cosas, por su concepción de las situaciones traumáticas y del papel que los analistas tenían para enfocarlas con su propio ser, con sus propios prejuicios. Es decir que creo que el aporte ferenciano ha sido importante, aunque esté renaciendo ahora.
El otro, que me parece absolutamente interesante, después voy a discutir si compatible o no con nosotros, es el modelo de Strachey de lo que él llamó mutación, y que implicaba que en el tema de intervención el analista tenía que operar produciendo en la persona que atendía un cambio estructural en lo que se llamaba el super-yo arcaico castrador por un super-yo actual mucho más permisivo, y esa permisividad actual tenía que ver con la formulación, con la intervención del analista. Siguen los tiempos, no soy muy prolijo con los tiempos, aparece toda la teoría de las relaciones objetales en sus distintas versiones, sobre todo en la escuela inglesa, Klein, sus seguidores, Rosenfeld, Bion, Metzer, y algunos pioneros englobados en la teoría de las relaciones objetales como Serwini, Goldwald y Koch, Fermat, que no siguen exactamente el modelo Klein, pero que han aportado mucho a las intervenciones, entre otras cosas, por lo que señalaba en el caso clínico que vimos hoy en los grupos, el problema de las introyecciones, las proyecciones, el problema de la participación del analista, porque ahí un poco nació la teoría de la transferencia con Hyman, Dr. Lacker, etc. Es decir, que creo que la escuela inglesa, si uno la quiere llamar así con las injusticias del caso, ha contribuido a una visión de la intervención que de algún modo agregó, lo de agregar ya es un prejuicio, pero después lo voy a tratar fundamental. Vienen otros tiempos y otros autores. La self-psychology aporta una versión de la renarcisización, que no es solamente una pretensión psicopatológica, sino que es un modelo de trabajo, y por eso digo que los tres grupos de hoy se cruzan cuando uno habla de intervenciones. Y también aparece el problema de la rehistorización, por más que lo hayan tomado muchos analistas espontáneamente, pero creo que Pierre Lanier armó todo un modelo de lo que es la historia identificatoria, etc. Y que ha influenciado, por lo menos teóricamente, es un mojón de lo que puede ser la influencia de autores en nuestras formulaciones o nuestras intervenciones. Está el modelo escandinavo de quilismo y la afirmación, que es un modelo muy contrastante con lo que ha pasado en lo que quilismo llama análisis tradicional. Podemos discutir sus alcances, sus cambios y demás, pero que toda la problemática de trabajar sobre los déficits existenciales o identitarios con otros modelos, me parece que aporta, o por lo menos implica, una otra vertiente. En el Río de la Plata hemos tenido muchos trabajos sobre esta temática, desde el modelo de campo y proceso de Beranger Montt hasta las interpretaciones clivadas bregerianas, hasta modelos comunicacionales de Lieberman y sus múltiples vertientes, hasta lo que algunos analistas del Río de la Plata, como don Ángel Garma y demás, estaban muy preocupados por la problemática del super-yo y que el analista tratara de actuar en consecuencia, ¿no? Hay otras líneas. Están las más contemporáneas, donde a veces se habla de recursos, de que el analista con su intervención tiene que trabajar sobre ciertos recursos de los pacientes que están inhibidos y que a veces no pueden desarrollarse en un proceso típico. Estoy pensando en todos los colegas uruguayos y los colegas del mundo que han trabajado sobre el tema de la terapia focal. En particular, el otro día en una charla hablé del trabajo de Héctor Fiorini, los 90 y pico, sobre un caso, y realmente me llamó la atención el impacto que provocó en la gente joven el ver cómo Héctor trabajaba la focalización, que creo que es un recurso importante en análisis. Y están el problema de las estrategias primarias y secundarias que trabajan los anglosajones, el conocimiento relacional implícito de que habla Judith, en fin, es nada más que una lista personal. El problema que se plantea, o que yo me planteo, es: estos distintos modelos son contradictorios, uno implica una superación del otro. Como primer me faltaba una cosa que me parece que también aportó bastante, que es
el planteo de Gregorio Klimovsky en el libro de Chegoyen, donde dice que una interpretación, yo lo extendería al tema de la intervención, tiene tres perspectivas de aportes: conocimiento, significado y acción. Bueno, ahora sí vuelvo a mi pregunta. Todas esas aportes son islas aisladas que de algún modo se contradicen entre sí, hay una especie de superación dialéctica. Me parece que no. Me parece que casi todos ellos tienen vigencias parciales, pueden articularse, ¿no?, en una especie de eclecticismo a ultranza, un eclecticismo medio Mersa, ¿no?, de que todos juntamos todos una bolsa y valen todo, pero sí que a través de lo que Rafael Paz llama operacionalismo crítico, que me gustan los términos, pueden articularse con muchas de las temáticas actuales. Voy a dar un ejemplo absolutamente siguiendo, explotando la amiga Judith y su trabajo, ¿no? Porque cuando Judith dice que su viñeta es totalmente diferente a lo que sería el modelo, yo lo pondría en la hoja de Pichon, de existente, interpretación y emergente, bueno, yo diría que es diferente en algunos matices, pero que mantiene algún atributo que es por ahí interesante discutir. No digo afirmar porque sería demasiado pretencioso. Es decir, que en esta ilustración clínico-dramática de Judith hay un objetivo, ella lo dice: indagar lo desconocido. Está bien, me parece que Judith usa desconocido porque le parece que llamarlo inconsciente es darle al concepto de inconsciente una polisemia que es difícil de probar, ¿no? Si pensamos que el inconsciente se ha complejizado, el planteo de Judith se diría hasta dónde podemos fundamentar esa complejización, hasta dónde hablamos de lo inconsciente aún en el propio Freud, y hasta dónde lo desconocido sería no consciente, pero el término inconsciente tendría que tener, según esa perspectiva, discutible por supuesto, un estatus metodológico un poco más estricto. Pero de todos modos está lo desconocido. A lo desconocido, ¿cómo se llega? A través de un modelo conversacional. Sea el modelo Ogden que le gusta a Judith, me parece muy bien introducido el modelo del sueño y demás, sea el modelo conversacional de mi amigo Ricardo Abenburg, donde se conversa y en algún momento se señala, de todos modos el modelo es conversacional, porque ella habla, no importa que sea sobre las galletitas, las recetas y eso. Pero además hay una idea de una producción emergencial. O sea, Julieta, gracias a toda esa discusión gastronómico-conceptual, donde Julieta llega a replantearse algunas cosas, entre ellas a desarrollar una capacidad lúdica con su hijo. O sea que, tomando el modelo de los tres niveles, hay indicadores de transformación, pero además hay referentes teóricos. Digo esto por la discusión de ayer. Yo creo que si uno lee el trabajo, las teorías no están explicitadas. Estoy pensando en el modelo de esquemas referenciales de hoy. Pero creo que la teoría de la identificación está presente a partir del efecto que la pérdida materna precoz ha tenido en Julieta. La teoría del duelo, uno de los grandes aportes del psicoanálisis, a veces no muy valorizado, está presente. La teoría wagneriana del campo está explícitamente presente. Pues Julieta habla, se crea un campo de... O sea, que incluso las innovaciones que incluirían ese modelo mucho más conversacional y donde el mundo interno del analista y su propia creatividad, como decíamos ayer, a través del eco tan presente, tienen un par de cinturones, de marcaciones, no quiero meterme con la castidad, tienen un par de cinturones delimitativos de tipo teórico-conceptual que están vinculados a la disciplina psicoanálisis y a su campo. Es decir, hay un cinturón más, yo diría, más fundamental, tomando un poco lo que dice Green, con que concuerdo que hay ciertos aspectos del método que son constantes, ¿no? Green habla del modelo dialógico,
de la regla de abstinencia, de la existencia de un marco en cuadro. Hay otros que son variables. En el caso de la viñeta de Judy, analizar la de Judy, porque la de Rubén tiene algunos puentes que pueden hacerse. Creo que la teoría del inconsciente, aunque sea versión de lo desconocido, está presente, la teoría de la transferencia está presente, la teoría de la identificación está presente, y la teoría de la comunicación con la posibilidad de que haya un encuentro, término piero-hegeliano, están absolutamente presentes. Por supuesto, ahí se agregan otros modelos que pueden ser, que ya no son el cinturón más delimitado, que son un cinturón variable, que pueden ser Ogden, lo que voy a decir, parte del desconocimiento total, Jessica Benjamin, que es una de las, espero que Judy me enseñe algunas cosas. Hay otros autores que agregan modelos o metáforas, pero que hay, digo esto porque la discusión de ayer creo que quedó en claro, que acá no se trata de liquidar teorías, sino de redefinirlas en función de su operatividad y de su instrumentación en relación al campo clínico. Entonces, me parece que si hablamos de intervenciones en nuestro mundo contemporáneo, tenemos que por ahí sostener algo que yo dije en mi intervención de ayer y que lo mantengo, que las intervenciones se han ampliado, pero la clínica se ha ampliado, las combinatorias humanas se han ampliado y cada vez es mayor la participación del sujeto analista como instrumento del trabajo. Creo que esto sí, hay un cambio con todas las limitaciones, porque no sé si hay tal cambio, como decían en el nombre de las cosas en la práctica ferenchiana, pero en general uno puede hacer una lectura diacrónica de que hay un cambio. Pero este cambio, y acá insisto, está sujeto a indicadores que tendrán que mostrar transformaciones en el otro compañero de la diada, que es la persona que recibe, analizando, analizante, porque a algunos de mis amigos y a mi maestro Libera no le gustaba el término paciente. Entonces, todos estos cambios que han sido examinados por los tres grupos tienen que ubicarse, creo yo, en el contexto de su capacidad productiva. Y la capacidad productiva la vamos a evaluar con una teoría de los indicadores que podría ser de algún modo motivo de otro simposio, y que son los que en muchos núcleos del psicoanálisis contemporáneo se están trabajando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Bruno. Bueno, vamos a abrir a los comentarios, preguntas. Esta vocación de hablar me parece magnífica. Por favor, después que hable el doctor Paz, pueden invocar y canalizarla pidiendo la palabra.
Sí, para empezar, muchas gracias al doctor Gani y al doctor Vinograd por lo expuesto. Hay muchísimo para ocuparse con la responsabilidad implícita de todos los que estamos acá presentes de concluir el simposio, digamos. Entonces, de algún tipo de coronamiento. Yo voy a empezar por el final, es decir, por una sugerencia a la Comisión de Enseñanza y desde ahí a quien corresponda, de que se piense, luego de atravesado todo un periodo donde eso no ha existido en SAP, la introducción de una materia que en términos convencionales sería de técnica psicoanalítica. Yo en realidad creo que lo adecuado sería un examen de la historia de la técnica psicoanalítica. Me parece que se va tornando imprescindible para afinar los criterios y huir de la lenidad, de la elasticidad infinita del todo vale. Creo que ese es un riesgo importante. Lo cual puede sobrevenir además porque los expositores de hoy, también de ayer, pero obviamente los tenemos acá presenteados, son personas, lo que decía Rubén, ¿no? De las buenas personas. Pero acá, ¿en qué consiste la bondad? Yo no pondría las manos en el fuego por ninguno de los dos, en varios... por el coordinador. Pero sin duda alguna, se trata en el sentido de calidad de buenas personas. Pero esta es una evaluación que supone una consistencia probada en el tiempo, es decir, no me voy a extender, no tiene sentido. Con lo cual, entonces, todos los enunciados que sugieren, legitiman ampliación y elasticidad en la técnica están avalados por una seriedad de base. Si esto se saca de contexto, se corre el enorme riesgo al cual hacíamos referencia ayer de un todo vale, que es la tendencia dominante por la banalización existente, por la rapidez y porque la poca asiduidad de sesiones dificulta objetivamente el chequeo de los materiales y la calidad de los procesos. Eso plantea una dificultad muy grande. Entonces, creo que tenemos que ser sumamente cuidadosos en cuanto a la resultante, digamos, de nuestros enunciados, porque evidentemente han habido transformación y nos hemos transformado. Creo que en ese sentido puede haber una necesidad de introducir articuladores sistemáticos en el seno del currículo, por ejemplo, examen de la historia de la técnica. Decía muy bien Bruno los puntos extremos, que sería la traducción, el modelo histórico de la traducción, que estaba muy ligado a la teoría traumática, y entonces, muerto el perro, se acabó la máquina. Enunciado del trauma, producida la catarsis emocional, se producía el alivio del síntoma. Desde el principio se admitió la complejidad, multiplicidad de traumas, y muchísimo tiempo después se aceptó la conversacionalidad como medio. Ahora bien, la participación del analista, de la cual también se habló, en los primeros tiempos era enorme. Lo que define la diferencia es la distinta participación. Lo voy a decir de una manera poco académica. La diferencia es que con el gran entusiasmo, y el ejemplo brutal es Theodor Reich y el trauma del nacimiento, se la creyeron. Entonces había una participación entusiasta, porque eran descubridores, investigadores, hablaban mucho. Racker toma esto, y los psicoanalistas primeros no eran callados, ni nada por el estilo, esperaban y todo lo demás, pero estaban llevados por un enorme impulso investigativo, charlaban muchísimo con los pacientes, no solo Freud. Pero había una heurística de la indagación y una heurística del inconsciente, iban en pos del inconsciente. Y Reich lo traigo a colación porque iba en pos del trauma originario, el trauma del nacimiento. Entonces, era una participación, pero que, salvando las distancias, muy entre comillas, era una participación desde un saber. Era una participación desde un saber. Cuando Lacan toma lo de sujeto, supuesto, saber, no en vano toma esa expresión, porque él se forma en una escuela de patrones del psicoanálisis, donde los analistas de Lacan y los analistas de los años 20 y 30 sabían
y guay de aquel que se resistiera a su saber, digamos. Ahora nos resulta como obvio, ¿sabes?, que uno puede no saber y el saber que va y toda esa historia. No era la pauta, y menos en determinadas subculturas, con un saber médico muy fuertemente institucionalizado. Entonces, Lacan, cuando dice sujeto supuesto saber, describe a los médicos psicoanalistas franceses que se la sabían, digamos. Entonces, el gesto de él es, toma ese elemento normativo, que luego se ligará con la figura del padre y toda la historia, y lo relativiza. Dice una cosa enorme en contexto, ahora parece obvia, al decir sujeto supuesto saber. Miren, no se la crea, es un sujeto supuesto saber. Digo para contextualizar el asunto, de analistas que en esa época participaban mucho. Pero ¿cómo participaban? Ahora podemos participar, pero evidentemente sin creérnosla. El riesgo de no creérnosla es la pusilanimidad. Es decir, ser vacilantes amariconados, para decirlo de una manera políticamente incorrecta, claro, en donde, mire, no sé, porque está el anhelo del sujeto supuesto saber, está el anhelo de idealización, hay que bancarse la idealización, Kohut, mediante, al cual uno ama bastante, quizá no tanto como debería. Es decir, Kohut dice de una manera muy dramática que es muy arduo sostener una situación, salvo que uno se la crea totalmente, sostener una idealización prolongada por parte de una persona. Y además con el temor anticipado que va a ocurrir cuando eso se caiga. ¿No es cierto? Entonces, conocer la historia que está implícita en el saber de Vicente y en el saber muy elaborado de Bruno, creo que tenemos la responsabilidad de desplegarlo en la transmisión y que en SAP eso hay que realizarlo de algún modo. Voy a empezar a concluir de la siguiente modo, tomando el famoso asunto de la torta esta de ayer. Que queremos probar. Yo hablaba el intervalo con Carlos Cach y con Taylor Aviñón Grande, porque la narrativa de Judith ayer daba la impresión como que el juego en el contexto de la mera intuición es intransmisible. Y precisamente el esfuerzo narrativo y conceptual del psicoanálisis, que es extraordinario lo que se ha logrado, lo que hemos ido logrando, es hacer transmisible, enunciarlo en términos formales e inclusive metodológicos y técnicos, lo aparentemente intransmisible. Entonces, cambia de calidad la experiencia que nos narró muy bien Judith si uno sitúa, por ejemplo, que cuando se ponen a intercambiar dialogalmente sobre la receta, eso se piensa como la recreación de una escena infantil que convoca y legitima un self infantil. Invento, pero digamos. Porque ahí ya tenemos una teoría muy rica del self infantil y que hay que animarse a convocarlo. Ahora, lo peculiar es que uno siempre está convocando el self infantil, pero acá se lo hace infantilmente, digamos, asumiendo activamente la suplencia de una carencia supuesta de una madre. Entonces ahí tenemos teoría para pensar esto también. No está más allá no está en lo indecible, es perfectamente decible la teoría de la carencia, la teoría del juego. No es la teoría del juego de Melanie Klein, ahí podemos establecer diferencias, porque ella probablemente marcaría las ansiedades paranoides esquizoides que impiden realizar el juego, impiden realizar el aprendizaje, etc. Es decir, pero lo que quiero insistir muchísimo es que hay muchos elementos teóricos para pensarlo. Podemos también introducir la respuesta espontánea de Judith, de la cual ella misma se asombra, que es una experiencia que todos tenemos como analistas. Uy, lo que me salió.
es la concepción riquísima y muy sofisticada de Winnicott del gesto espontáneo. La legitimación del gesto de la espontaneidad viene, por ejemplo, por esa teoría. Quiero decir, podemos pensar una cantidad de cosas, pero también que legitiman creatividades, pero también la técnica nos obliga a las restricciones. Digamos, ¿qué hubiéramos sentido todos si Judith nos hubiera contado? Y bueno, la sesión siguiente me trajo otra receta, yo conversé otra receta, es decir... El síndrome de Maru-Botana. Perfecto, perfecto. El síndrome de Maru-Botana. Es decir, pero detengámonos un instante, que voy a concluir, pero creo que son útiles estas reflexiones. Todos creo que hubiéramos sentido qué pena y la degradación de un acto y un procedimiento. Entonces, la sensibilidad nos muestra que en determinado momento hay un plus que ya está de más y que ya dejó de ser lo que era. Con lo cual pasan a ser amigas. Es ese borde delicadísimo. Ahora, todo esto está teorizado. Todo esto está. Quiero concluir lo siguiente para simetrizar y agradecer implícitamente el lindísimo material como tal y su exposición de Silvia Friedman, y relacionar con lo que dijo Bruno de la interpretación mutativa de Strachey, que parece una cosa de la antigüedad. Uno puede recorrer todo el trayecto narrado por Silvia Friedman desde la perspectiva de la mutación que se produce por la introyección de un objeto analítico, pero que además es un objeto de transferencia, que puede ser o una madre buena, dicha muy crudamente, o parcialidades, fragmentos de madre buena, que en el eros analítico, en la paciencia, en la diferencia, en la idealización, de fragmentos pasan a ser una integridad. Y es eso lo que se introyecta en lugar del superyo malévolo. Termino con esto. Esto quiere decir que esas intuiciones y desarrollos como lo Strachey de interpretación mutativa continúan teniendo plena vigencia. La cuestión es cómo se reintroducen en una masa de espontaneidad legitimada, pero al mismo tiempo con restricciones. Bueno, ya azotados por los aromas del lomo y los chorizos, voy a ser brevísimo porque hay peligro de linchamiento. En este panel final se ha puesto en escena algo del... Exactamente, como dijo el filósofo el griego Weber. Fíjense que hay dos cuestiones. Vicente ha hecho una intervención sobre el simposio, el desarrollo del simposio y el programa del simposio. Esto ha hecho una intervención donde del material sacó algunas otras cosas, las reordenó, las acomodó y sacó algo más. Y nos transmitió algo más de lo que estaba escrito. O sea que puso en escena el título y además lo dijo, puso en escena el motivo y el título del simposio. Y Bruno le agregó algo que estamos hablando ayer en el primer panel, que es el famoso tema de la complejidad. Hizo una exposición donde puso en evidencia fundamentalmente esta cuestión de la complejidad y la necesidad de de formular teorías. Yo no creo que para nada que ayer en ninguna de las exposiciones se haya dejado de lado la importancia de lo teórico, por el contrario. Creo que la complejidad nos obliga a estar buscando nuevas formaciones teóricas, hablando
en analogía al concepto de Rafael de formaciones clínicas. Nosotros tenemos que buscar nuevas formaciones teóricas, estamos buscando nuevas formaciones teóricas, donde hay interacción de distintas teorías que puedan ser compatibles, no un rejunte, y esto es lo que tiene que ir ocurriendo para poder comprender mejor las complejidades, las nuevas complejidades, porque no fue el tema de este simposio, pero en el anterior, el de sexualidades y contemporáneas y psicoanálisis, vimos el tema, la diversificación que hubo sobre la nosología de la sexualidad. Entonces creo que ese breve comentario quería decir esto. Hay una cuestión que salteó en los grupos de discusión y viene rebotando y rebotando últimamente acá, y es el tema de la divulgación. No de la divulgación saliendo en los diarios, ni en la televisión, ni en la radio, ni en los Twitter, sino estamos viendo y estamos llegando a acuerdos donde no transmitimos bien lo que pasa en los consultorios, ni en cuanto a la eficacia del tratamiento psicoanalítico en sus distintas formas, ni en cuanto a lo que ocurre en los consultorios. Creo que estamos apresados todavía, alguna vez lo dije en Mendoza, en un congreso, todavía estamos un poquito apresados por el dorado aislamiento. Creo que tenemos cierta inhibición de mostrar, o cierta vocación por estar entre nosotros y nada más, y que eso no nos conviene porque primero nos quedamos en menos respecto de otras teorías y de otras prácticas psicoterapéuticas. Y segundo, porque no estamos brindándole a mucha gente una posibilidad que existe para los que estamos metidos en esto, una posibilidad que existe de ser ayudados, y como él decía, creo que Elías decía, no se trata solamente de curar, sino es un método que también busca el desarrollo del yo, el desarrollo de lo que sea. Bueno, corto acá por lo que dije del aroma, pero muchísimas felicitaciones a la comisión directiva. Creo que me parece, yo me voy me felicito, he trabajado mucho, realmente. Qué alegre. Esto es una intervención típica, espontánea y improvisada. Felicito a la comisión, iba a decir de nuevo directivo, a la comisión científica y a todos a los que colaboramos, porque realmente, como a veces dice Bruno, yo me voy con algo nuevo para pensar, con algo aprendido, así que muchísimas gracias. Está poniendo divertido. Yo me acordé de, creo que en una de las primeras clases que hablamos con Klimovsky, dijo que cuando las ciencias se desarrollaban, no se necesitaba mucho los recursos de la epistemología para ver qué era lo que pasaba con la estructura de la ciencia. Tuve ese recuerdo, no sé, seguro que yo lo digo mal, esto que decía Klimovsky. Pero me acordé de dos cosas, que quiero transmitir. Una es un recuerdo de un hecho reciente. Tenía que venir a dar una supervisión de esas que damos acá en SAP, y me dijeron, trae material, porque por ahí a veces no tienen material la gente, y entonces yo agarré lo que tenía a mano, que como estoy en mudanza, pueden ser papeles tan extraños como un informe de control, así se llamaban, oficial mío, de la época que estaba en APA haciendo seminario. Entonces agarré ese informe de control y me vine a SAP, y había venido una sola participante, pero porque era Yom Kippur o una de las fiestas,
Pero bueno, ella quiso charlar, yo también, ya había venido. Había oído eso. Espera un poquito. Ahora viene la parte en serio. La lectura de ese informe de control, la historia del paciente y después varios trozos de sesiones que hacía, provocaban dos sensaciones muy diversas, uno en ella y otra en mí. La sensación en ella era de decir, qué lindo paciente, porque era un tipo que asociaba muy bien y qué sé yo. Y yo que me encontraba con mis interpretaciones que no me gustaban nada. Y hasta me sentí obligado a dar alguna explicación de cómo uno siempre, en esa época estaba en pleno aprendizaje, esto ocurría después del segundo año, ya estaba Melanie Klein en la cabeza de uno, la lista era más vale kleiniana, aunque no fanática, pero bueno, entonces yo por el tipo de mis interpretaciones decía, me justificaba, ¿no? De alguna manera, qué sé yo, creo que terminé hablando hasta de los trabajos Norpa, que Lieberman llamaba así a los trabajos de adherente, porque eran todos iguales. Mi sensación era que eran todas interpretaciones iguales. Bueno, pero eso fue uno de los sucesos. La chica estaba chocha con lo que estaba viendo y con todo lo que estuvimos charlando, pero yo no, nada. Ahora viene la parte seria. Porque recién le pregunté a Leonora si la firmante de la historia que vimos hoy era una alumna o, bueno, sí, me dijo que sí, o que estaba terminando ese seminario de acá de la institución. Y entonces yo dije, no, un momentito, esto es serio, porque acá veo a una persona que teóricamente no es una analista autorizada todavía, sino que es una aprendida analista adelantada. Yo era de los buenos en aquella época. Pero esta chica agarra un caso muy complicado, muy difícil, muy estrujado por un ambiente complicado y no con un proceso que teóricamente lo acaba de explicar brillantemente Rafael, ¿no? De cómo actúa ella, desde qué lugar, en base a qué identificaciones, con lo cual ahí aprendemos algo de esta parte de una técnica que tiene algo de intuición, tiene algo de no sé qué, habría que preguntarle a ella de cómo armó ella toda la historia, pero que evidentemente construyó una buena evolución para una persona que venía muy mal barajada. Eso, uno de los comentarios que hice fue a un tipo que lo agarra con más respeto por las instituciones psiquiátricas y todo eso, mete la pata con mucha facilidad en este caso, porque todavía no estaban las cosas que dijo después Vicente tan claras acerca de los apoyos que puede tener una psicóloga frente a un problema como el de ese tipo, que ahora existen, por lo menos legalmente. Así que yo quiero decir con esto dos cosas. Creo que es cierto todo ese giro que hay de evolución en las teorías, pero también creo que hay que decir, si Bruno quiere, ¿cómo se llama? Una nueva ronda ahora sobre los índices
Yo creo que este es un gran índice de cómo están yendo las cosas, tanto con la ciencia psicoanalítica como con la formación de los analistas, por lo menos los de esta casa. Quedan Rubén, Martín, después damos una pequeña vuelta por los protagonistas, insisto, y después nos vamos. No, cada uno nos vamos cada uno que quiere. Bueno, quería comentar un par de cosas, dado el tiempo lo más sintéticamente posible. Una es lo que hablábamos con lo que Vicente me comentaba en el intervalo sobre que lo señalé al principio sobre la frase de Ricardo Bernardi, que está en el texto mío de ayer, y cierta, digamos, hasta crítica mía a esa misma frase que estaría en el trabajo anterior del otro día. En parte creo que eso es cierto. Lo que pasa es que, digamos, interpreto yo que el espíritu de la frase de Ricardo está incluido dentro de una concepción más amplia, que es el problema de cuánto los analistas transmitimos lo que hacemos en el consultorio, y la importancia que eso tiene para construir teoría, casi como hablábamos con Adela, con una modalidad abductiva, inferencial, digamos. Me parece que en general en SAP está justamente esa tendencia, ¿no? Entiendo que, como decía Vicente, y estoy de acuerdo, que el psicoanálisis es algo que se construye, no hay una esencia misteriosa que uno va a descubrir en ese relato de lo que se hace, pero me parece que ese relato de lo que se hace es lo que permitiría, acá viene la segunda cuestión, rescatar a los bebés que hablamos en otra oportunidad de las aguas sucias y poder empezar a diferenciarlas. Creo que hay diversos bebés teórico-clínicos en la historia del psicoanálisis que tienen vigencia. Para mí, en algún sentido, por ejemplo, azarosamente lo que dijo Bruno, el bebé de la teoría del superyo garmiano, para mí en algunos casos tiene clara vigencia. Por supuesto, había una época en la cual yo me analizaba que todo consiste, análisis de formación inicial, en el cual todo consistía, teórico y clínicamente, de disolver ese superyo sádico, cruel, arcaico y llegar a la genitalidad lo más amplio posible, lo cual para un adolescente era bastante bueno. Pero, superior cruel. Superior cruel, exactamente. Bueno, pero quiero decir, no, pero son bebés que me parece que, bueno, hay que verlo como crecen, hay que ver si no se malforman, pero que conviene tenerlos en cuenta. La tercera cuestión es que me parece que de todas maneras, en el espíritu de mi presentación de ayer, estaba más bien enfatizado la noción de plasticidad, no tan estrictamente la de creatividad, sobre la cual también he trabajado, pero más bien la de plasticidad. Porque la idea es más bien que estamos todos de acuerdo que no todo vale. No todo vale. Lo importante es transmitir lo que vale, o lo que valió en determinada oportunidad. Y para eso me parece que es importante ser lo más plástico que se pueda, sobre todo porque hay mucha historia de plastificación que no se entiende. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, si estoy compitiendo no con Maru Botana, sino con la parrilla, es complicado. Pero quería hacer un par de comentarios. Uno sobre Lacan. Me parece que la primera vez que formula lo del supuesto a saber, él habla de un sujeto que se supone que sabe, que no es lo mismo que su sujeto supuesto a saber. Tienen resonancias muy diferentes. A Freud, aunque nunca lo dijo así, uno podría decir que el sujeto sabe, porque se dedicó a estudiar y sabe, y esa figura permite armar el contrato, armar la situación de análisis.
O sea que me parece que Lacan lo tomó después, de un desarrollo que fue más de los lacanianos, lo del sujeto supuesto al saber, que ya viene con un eco de misterio, ¿no? Y él tiene todo un desarrollo. Me parece que eso fue así. Lo mismo pasó con matema, un término que él después toma, pero esto lo sé por primera persona, porque me lo contó Leo Blecher, cuando una discípula de Lacan presentó el tema matema en un congreso, él estaba, y no dijo nada. Miró, no dijo nada. A lo mejor después usó el tema sin decir nada, sin decir de dónde venía. La otra cuestión que quería para terminar, que ayer ya se encargaron de intervenir rescatando un lugar para las teorías, inevitablemente, si tenemos un costado donde pretendemos hacer ciencia, es dejarle un lugar dentro de la plasticidad del analista o dentro de esta conversación fluida de Freud con el hombre de las ratas para la interpretación, incluso la oracular. Justamente me parece que la plasticidad del analista, que se mueve de diversas formas según cómo va pasando el campo, es lo que mejor hace para que sea escuchado por el paciente. Si se estereotipa, más bien cae en una situación defensiva de un diálogo que puede seguir hasta el fin de los tiempos. Bueno, nada más, fue muy lindo el simposio. Y después le damos a la frente y a Pero damos parte de nuestro tiempo. Es un pequeñísimo segundo nomás, que quería retomar el tema porque me parece que se estuvo hablando mucho, desde lo trajo Vicente acá y después se retomó el tema de la formación y el todo vale o el todo no vale, ¿no? Entonces me parece que el riesgo de lo que vale o que lo que no vale es también complicado. Yo creo que tendríamos que pensar, y creo que por ahí tomaríamos el aporte de Rafael en lo de el estudio de la historia de la técnica como alguna manera de ir pensando con qué parámetros o con qué criterios podemos pensar en lo que vale y lo que no vale. ¿Cómo se construyen esos criterios? Y creo que es un tema para pensarlo profundamente. Me quería dejarlo sentado acá porque me parece que es importante en este tema de las intervenciones del analista, en este simposio, dejar esta preocupación, ¿no? Bien asentada, para continuar trabajando. Bueno, voy a ser muy breve. Obviamente no voy a retomar todos los temas que han planteado, solamente un par de comentarios. Me parece muy importante señalar algo que ya en el taller en el que yo estaba lo estuvimos hablando en relación con el material de Silvia, que es un análisis que en 3 años logra una transformación maravillosa desde una situación psiquiatrizada forzadamente por un marido que la quería evidentemente enloquecer y había logrado una psicosis artificial enganchada en todas las series melancólicas de la paciente y todo eso, y muy bien trabajado psicoanalíticamente y psiquiátricamente. La paciente en poco tiempo comienza a hacer un proceso muy fuerte de un cambio fundamental. El pequeño detalle es que son 5 sesiones semanales. 5 sesiones semanales. Que es algo que hablábamos en el taller.
Con una persona con ese grado de sufrimiento y con ese grado de crisis que llega a ser ayudada por la gentil e importantísima intervención de la amiga que busca con quién, y la empleada que la acompaña, y una psiquiatra que conoce su oficio de psiquiatra y conoce su oficio de analista, y se juega en lo que le resulta claro, porque contratransferencialmente de entrada la vive como depresiva e intoxicada, no como alguien con trastornos de pensamiento de tipo productivo, psicótico, esquizofrénico. Pero hay que tener oficio para eso. Pero es una mujer muy necesitada. Esa mujer sacada de la crisis y puesta en una sesión por semana, es imposible que haga esa evolución en 10 años. Y mientras tanto el chico crece y envejece, una cantidad de cuestiones. Ojo, porque esto también tiene que ver con lo que se puede y lo que no se puede, y cuánto se puede con los marcos de encuadre que aceptamos algunas situaciones que exceden para ser trabajadas de esa manera. Me parece un elemento muy importante para tomar en cuenta en relación con las intervenciones, porque también una mega intervención es lo que uno define como condiciones para poder trabajar y lo que mantiene como condiciones para poder trabajar. Sería interesante, yo tengo alguna experiencia al revés también. Un paciente que se enloquecía mucho con muchas sesiones, interrumpió para sobrevivir y después volvió, años después, pidiéndome una sola sesión por semana, y yo triangulo con un partener que recibe las transferencias que antes conmigo no podía aguantar. Entonces yo interpreto lo que eran antes las transferencias masivas conmigo, en lo que hace con ese partener, que sirve como revelación de cuestiones de la infancia que eran totalmente mudas para él. Pero es un cambio de cuadro al revés, pero también una adaptación a medida de lo que necesitó ese paciente, que curiosamente para mí volvió sin haberse estrolado en el medio, pero con esto armado que permite un trabajo como de supervisión de lo que él hace con su partener. Es supervisión y es análisis, pero mediatizado de una otra manera, donde el contacto directo era inaguantable, lo cual habla de lo horrible de estas cuestiones infantiles que él había vivido. En relación con lo de Rubén, podemos seguir charlando mucho sobre todo esto. Es interesante lo de construir teorías, pero también es importante rescatar que cuando uno construye teoría, por ahí lo que está reencontrando es el camino de construcción de las teorías que estudió y aprendió y no sabía cómo se habían construido. Y cuando nosotros estudiamos teorías, yo y muchos siempre insistimos que hay que no solamente comprender la teoría, sino comprender cómo se arman las teorías. Y esto no es solamente un conocimiento epistemológico, esto es un conocimiento de lo que viene desde las propias teorías infantiles, las teorías sexuales infantiles, la curiosidad y la necesidad de interpretar las realidades que siempre son distintas de lo que uno espera en la fantasía. Entonces, me parece que Rafael fue muy preciso cuando, discutiendo la magia de la intuición, en lo que había trabajado Judith, iba encontrando referentes teóricos que pueden explicar lo que se llama ahí intuición. Me parece una interesante cuestión a seguir en todo momento, y en esos seminarios de historia de la técnica que pueden ser muy interesantes para ver qué es lo que vale y qué es lo que no vale, que me parece que no se lo puede definir directamente, sino por algo de lo que hace a la ecuación central de qué es lo psicoanalítico, más allá de cuáles sean las intervenciones que lo portan o las intervenciones que lo generan. Bueno, hay un punto que me interesaría tratar que tiene algo que ver con lo que puntualmente surgió de algunas intervenciones. Si sostenemos, creo que sostuvimos, y es una gente importante de este simposio, de esta reunión, que las intervenciones de analistas como instrumento tienen una clara potencialidad transformadora dentro del contexto del método, del proceso de la clínica psicoanalítica,
No hemos hablado del otro tema, lo cual me parece muy bien, sobre todo para permitir el momento gastronómico ulterior, pero no hemos hablado de que esa potencialidad también podría ser una potencialidad iatrogénica, porque si hay tal potencialidad, no vamos a hacer una especie de... yo sé que nuestras capacidades autocríticas son limitadas, estoy convencido y alguna vez voy a escribir algo sobre esto ya en mi actual etapa jubilatoria, pero de todos modos, recuerdo que tiene algo que ver con algunas cosas que se dijeron. Recuerdo que Lieberman señalaba, David, que la iatrogenia en psicoanálisis es muy distinta a la iatrogenia en medicina. En medicina, en mi guardia de los sábados del Fernández, el médico interno lo llamaban el pibe Chacarita, ya murió, así que puedo hablar tranquilo, porque podía pinchar la cava o cualquier cosa, entonces no se lo dejaba operar. Ahí la iatrogenia es clara como un daño al soma. En cambio, David señalaba que en el caso del psicoanalista la iatrogenia va por otro lado. Va por perder tiempo, esfuerzo y dinero y tener muy pocos resultados transformadores. A eso le llamaba iatrogenia. Hace poco tuvimos una oportunidad que no siempre se da, de una persona con la cual yo había tenido un vínculo pedagógico hace mucho tiempo y que me consultó para una derivación diciéndome que estaba muy disconforme con su análisis de hace 2 o 3 años. Bueno, yo la escuché con mucho respeto, justamente conocía y no era un analista con el cual decía, del otro esquema referencial o el lumpenaje, total, uno puede rápidamente descalificar al que comete algún error mientras uno esté salvado. No, era una persona con la que yo tenía bastante respeto y afecto dentro del conocimiento relativo. Pero entendí lo que me pedía, que era una derivación, y se dio la posibilidad que la derivación se dio con una colega de esta institución con la que compartimos un grupo, la licenciada Cantelli, y pudimos en el grupo examinar un poco, no solo el proceso que había hecho, que fue un proceso altamente transformador, sino preguntarnos, sin apelar a chicanas o descalificaciones de bajo nivel, ¿qué es lo que había sucedido en la experiencia anterior? Porque ella era muy detallada. Y nos dimos cuenta por el contraste, o por lo menos conjeturamos, nos dimos cuenta, es un poco fuerte, que la modalidad que había tenido ese colega, y que ella decía que era hiriente, contrastaba notoriamente con sus necesidades, llamémoslas motivacionales, usamos el modelo de Hugo, motivacionales básicas. Había una especie de intento que seguramente intencionalmente era curativo, pero que de algún modo chocaba con la sensibilidad de la paciente, con ciertos núcleos sumamente susceptibles de ella, con el uso del humor en una manera que a la otra persona lo sentía como herida. Y eso no fue una vez, fueron 3 años. Entonces, estoy diciendo que efectivamente las intervenciones analistas tienen una enorme potencialidad en sentido transformacional, pero también en sentido iatrogénico, y creo que eso no lo podemos negar y lo tenemos, como decía Lili, examinar un poco y no creer que eso le pasa solamente al vecino, al de la otra institución, al del otro esquema referencial, etc. Porque si empezamos a mirar algunas cosas que nos pasan, nos damos cuenta de la enorme dificultad autocrítica. Un buen ejemplo que yo lo di alguna vez y acá lo puedo decir mientras me prometan que nadie me va a denunciar en el EIPA, es el trabajo de Glenn Gabbard, del cual fue discutidor Vicente en un congreso, y yo había dicho bastante antes que era un trabajo distorsionante, siendo Glenn Gabbard un hombre sumamente productivo, un montón de cosas. Bueno, en la discusión no lo dejó intervenir prácticamente a Vicente, o sea que fue coherente con mi diagnóstico de que él quería ser el único patrón de una postura que había dicho que era una postura realmente tergiversante, ¿no? Estoy hablando de una gloria del psicoanálisis, pero no pasé de acá, pues gracias. Bueno, vamos a dar por terminada el simposio, vamos a pasar después a